esta mañana, una bonita bendición poder llegar una vez más hasta la intimidad de su hogar con el propósito de llevar una palabra de Dios a su hogar, ya que esos son los objetivos de este programa, poder predicar la palabra del Señor. Queremos, con la ayuda del Espíritu Santo, hablar respecto un poco de los sufrimientos del apóstol Pablo, ya que si queremos ver a un ejemplo de cristiano, de líder, creo de que hay que estudiar la vida de Pablo, ya que el apóstol es un ejemplo de vida para todo cristiano, que lo reconoce la historia bíblica y también lo reconoce la historia común porque si por ejemplo usted busca en lo que es en libros que no sean bíblicos, lo que es en diccionarios que no sean bíblicos, ahí se encuentra la vida del apóstol Pablo. O sea, de que la vida de Pablo tuvo mucha influencia no solo en la comunidad cristiana, sino que la vida de Pablo tuvo mucha influencia también en la vida social de reyes, militares, gobernantes, porque él tenía esa pasión. Quiero leer un pasaje en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 30, y dice a la palabra: si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Aquí en este pasaje de 2 de Corintios, el capítulo 11, el apóstol Pablo hace una narración de todo, o de gran parte de todo el sufrimiento que él padeció. Y en sí, el nombre de Pablo no era así como aparece en la palabra, sino que anteriormente él se llamaba Saulo. Y según hermanos, se cree de que el nombre de Saulo se lo pusieron en honor al rey Saúl, ya que el rey Saúl, en el Antiguo Testamento podemos ver lo que fue uno de los hombres como más grandes de la tribu de Benjamín. Y en cuanto en honor al rey Saúl, y también acuérdense que él fue el primer rey de Israel, o sea de que políticamente y históricamente Saúl tiene un gran peso, o el rey Saúl tiene un gran peso en la historia de Israel. Entonces, al apóstol Pablo, según la ley, fue circuncidado al 8º día, y eso él lo habla en la carta cuando él escribe a los filipenses en el capítulo 3, comienza usted a leer en adelante. Fue circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y él dice hebreos de hebreos. También antes de ser cristiano, el apóstol fue fariseo. Él pertenecía a lo que es a la comunidad farisea. Y acuérdese que para pertenecer a la comunidad farisea, la mayoría de ellos eran de la clase predominante o la clase alta. La mayoría de ellos eran personas económicamente muy pudientes.
En otras palabras, también ellos eran preparados, muy preparadísimos en el área académica, los fariseos. Significa de que Pablo fue un hombre preparado académicamente. También el apóstol estudió en la escuela de Gamaliel, y según se cree que Gamaliel fue discípulo de Sócrates o Aristóteles. O sea, de que si hablamos de Sócrates o de Aristóteles, estamos hablando de los filósofos de la era de oro. No estamos hablando de cualquier intelectual. Estamos hablando de uno de los hombres más pensadores de la historia. Que, por ejemplo, las teorías de ellos nadie las ha podido reemplazar, porque todas las teorías de esos grandes filósofos son objeto de estudios en las universidades, en las escuelas y en los institutos, ya sean bíblicos o ya sean académicos. Significa de que el apóstol venía de una línea intelectualmente muy alta. También él, en su celo en cuanto a la ley, era perseguidor de la iglesia. Acuérdense de que él fue el que ordenó que mataran a Esteban. Él andaba la carta de autorización. También, según el apóstol, fue un hombre irreprensible en cuanto a la justicia, que es la ley. No tenía tacha. Eso es lo que significa irreprensible. Otra característica de Pablo: trabajaba en tiendas. Según él se dedicaba a construir tiendas. Algunos dicen de que era como ingeniero, aunque la Biblia habla de que él manejaba como 14 idiomas. El apóstol, imagínense, 14 idiomas. No solo era bilingüe ni trilingüe, o sea, la capacidad intelectual de Pablo andaba fuera de la esfera intelectual de la mayoría de líderes del planeta Tierra. Si alguien quiere hacer una comparación. También, como le vuelvo a repetir, él académicamente era un hombre muy preparado. Y este pasaje que acabo de leer habla sin necesidad gloriarme. Oye, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y en cierto momento él dice: todo lo que yo era lo estimo como basura por amor a Cristo. Muy diferente a los hermanos que estudian teología en esta época. Ellos estudian unos 3, 5 años de teología, pero lo hacen teológicamente. Académicamente tal vez tienen tercer grado. Y Pablo académicamente era preparadísimo, y también en cuanto al área del conocimiento bíblico fue instruido por el Señor Jesucristo, porque dice que él no sabe si fue en la carne o en el espíritu, pero él estuvo en la presencia del Señor, donde dice que se le dieron vio cosas inefables que él no le fue autorizado a contar. Entonces, y fíjese, hermano, qué curioso de que la culminación de la revelación completa del evangelio fue el apóstol Pablo quien la dio a la iglesia. No fueron los discípulos que anduvieron con el Señor, porque algunos creen de que entre más preparada es la persona académicamente hablando, Dios más la puede utilizar. Aunque hay hermanos de que no se dedican, por ejemplo, al estudio de la Biblia, pero ellos tienen un ego espiritual, que ellos dicen: no, hermano, no hay que estudiar, sino que hay que orar. Pero si usted ve la vida de Pablo, él era un hombre preparadísimo, ya que a los judíos desde los 8 años los padres los entregan. Por ejemplo, si usted estudia la educación hebrea, ya desde los 8 años los entregan ya a estudiar lo que es, por ejemplo, la Torá. Ellos estudian todo,
creo que hay otro libro que se llama como la Misna. Entonces, desde los 8 años, por ejemplo, el Señor Jesús a los 8 años lo metieron a estudiar. No crea que un judío, ellos manejan bien la historia de todo el sufrimiento antiguo que ellos tuvieron. Entonces, el apóstol Pablo, como lo vuelvo a repetir, tuvo una gran preparación, no solo académicamente, sino también bíblicamente, o vamos a hablarlo en términos así, teológicamente. Porque si hay un hombre que maneja bien la teología bíblica, es el apóstol Pablo. Maneja una línea teológica. Uno al estudiar por ejemplo, las cartas de Pablo, una línea teológica bien estructurada que uno, hermano, se queda asombrado. Entonces, pero el objetivo de la predicación, le di esto como introducción. Ahora quiero ver el sufrimiento de Pablo, que a pesar de todo lo que él era, lo que él significaba, dice que él todo lo estimó como basura. Fíjese bien. Si usted quiere ver el sufrimiento de él, busque lo que es 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 16 en adelante, y ahí usted va a empezar a darse cuenta cómo el apóstol Pablo sufrió. Fíjese bien, según la escritura, dice que fue azotado 5 veces por los judíos. Y cada vez eran 39 azotazos. Imagínense, 5 ocasiones azotaron al apóstol Pablo. En muchas ocasiones él dijo que él sí llevaba las marcas de Cristo en sus espaldas. Y él decía, si alguien tiene de qué gloriarse, decía Pablo, soy yo. Y él lo hacía, hermano, lo hacía de una forma verdadera. No estaba hablando, por ejemplo, locuras, como muchos cristianos de ahora en día, de que nada más le andan un callo o andan un uñero, y ya para ellos es una gran prueba. Y pasan a llorar al podio o a la tarima, y ya dicen, hermano, estoy emprobado, tengo un gran dolor de cabeza y me duele la espalda. Y esas son las grandes pruebas de los líderes de ahora en día. En cambio, Pablo fue azotado en 5 ocasiones por los judíos. Otra característica bien significativa de Pablo, que Pablo, hermano, él tuvo que dejar todo por amor a Cristo. Porque para pertenecer, según se cree, porque Pablo, algunos creen que perteneció al Sanedrín, porque era fariseo. Y la mayoría de fariseos eran los que componían lo que era el Sanedrín, que era los 70 ancianos más sabios de Israel. Y para pertenecer al Sanedrín, según hermano, tenía alguien que estar casado. Por eso se considera de que el apóstol Pablo estuvo casado en su tiempo. Pero él abandonó todo por amor a Cristo. Por ejemplo, tú que dices ser líder, ¿qué has abandonado tú por amor a Cristo? Honestamente, la iglesia aquí en El Salvador, la mayoría de pastores, evangelistas, no han abandonado nada. Porque viven tan cómodos, hermano, como grandes reyes. Y si, por ejemplo, los líderes de ahora tienen que tener el mejor carro, tienen que tener la mejor casa, la mejor mujer, y tienen que tener sirvienta. Y esa es la característica de los líderes de ahora. Pablo, él no tenía carro, y él caminaba grandes trayectos a pie. Caminaba kilómetros tras kilómetros a pie. Y él decía que todo lo hacía por amor a Cristo. Todo lo hacía por amor a Cristo. En cambio, los cristianos de esta época, para que lleguen a los templos, hay que irlos a traer en carro,
hay que mandarles el autobús o el transporte de la iglesia, porque si no, no llegan. Y no solo así, mandándoles el transporte a sus casas, ni aún así no se congregan. O sea, hay un gran acomodamiento en las iglesias cristianas de ahora. Por eso le dije, si un ejemplo de cristiano es el apóstol Pablo. Si usted quiere ver cómo es un verdadero cristiano, estudie la vida de Pablo. También fue azotado en 3 ocasiones con vara. La primera fue con azotes. Y los azotes eran esos azotes que tenían garfios en las puntas, y cuando le tiraban el azotazo, arropaba todo desde el estómago y la persona le quedaba en la viva carne. De ahí fue azotado en 3 veces con vara. Oiga bien, no sé exactamente cuántos varazos le pegaban a la persona, pero en 3 ocasiones el apóstol fue azotado con vara. A nosotros, hermano, no nos pueden decir nada, porque nos vamos de las iglesias y ahí anda el montón de hermanos, yo lo voy a decir así con el respeto de todo, enfermos o locos, de una congregación a otra, porque son tan débiles, no resisten nada, ni una predicación fuerte, ni un problemita interno en la congregación, porque ahí andan dando alardes. ¿Qué significa eso? Que sos ruin como cristiano. Y ahí andan hablando, quejándose de una cosa, quejándose de otra. Yo creo que si ayer estuve escuchando una predicación de Marco Vidal, y él decía, yo no entiendo si tú dices, decía, de que al haber venido a las cosas de Dios, que aquí, que allá, y él dice, oye, ¿por qué no nos evitas la molestia de escucharte? ¿Y por qué no te vas? Decía él, tú eres un trago amargo en la congregación, porque hay hermanos que de todo se quejan. Y ese mismo digo yo, ¿por qué no le evitas la molestia al pastor? Tú que a veces hablas de todo, y vete de la congregación. Y evítale la molestia al pastor, ya de ser un problema más en la congregación. Evítale. El Señor no necesita de vos. Tú eres el que necesitas del Señor. El Señor no pierde nada. ¿Quién pierde eres tú? ¿Por qué digo esto? Enfocándome en la vida de un verdadero cristiano, como el apóstol Pablo. En eso me estoy enfocando. Dice, en 3 ocasiones padeció náufrago. ¿Qué significa esto? Que estuvo a punto de morir por las grandes tormentas que se daban en el mar. En cierto momento, y eso está en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo iba, no sé si iba a la isla de Malta, pero lo llevaban como a él, no sé si lo llevaban cautivo, pero hubo una gran tormenta, hermano, una gran tormenta enorme en el mar, y todos los soldados, los tripulantes que iban con él, creyeron que iban a perecer. Y la Biblia dice de que un ángel del cielo bajó y le dijo, no tengas temor, Pablo, Dios te va a guardar a ti y a todos los tuyos. O sea, hermano, de que todos los tripulantes se echaron de que ellos iban a morir. Y el apóstol Pablo, fíjese bien, en 3 ocasiones padeció un náufrago. Estuvo a punto de morir en el mar por las grandes tormentas, las grandes olas, porque él viajaba de un lugar a otro. Para pasar al otro lado tenía que pasar en barco. Una noche y un día estuvo como náufrago en alta mar. ¿Qué significa? No pudo salirse. Se mantuvo una noche entera y un día entero en el mar. No pudo llegar a tierra, ¿por qué? No pudo. Estuvo como náufrago y quizás sin comer. La Biblia también habla de peligro de ríos, peligro de ladrones. Al apóstol Pablo, me imagino que cuando él iba a muchos lugares fue asaltado. Peligro en mi nación, en su propia nación tuvo peligro. ¿Cómo? Para matarlo. Ahora no pueden amenazar a ningún cristiano porque se va de la congregación.
se van. Y ahora en las congregaciones lo que tenemos es una banda de cristianos miedosos. Dicen, hablan de un Dios poderoso, pero viven como cobardes. Viven como cobardes, encuevados. El apóstol Pablo, a pesar de que constantemente era amenazado que lo iban a matar, él siempre salía a predicar la palabra. Peligro de los gentiles, porque él no solo predicó en Israel, sino él predicó en muchos países como Siria, predicó en Roma, predicó en Grecia, en Turquía. Ese fue el apóstol Pablo. Peligro en la ciudad. Dice, peligro en el desierto. Peligro en el mar. También dice peligro entre falsos hermanos. O sea que no solo ahora hay falsos hermanos. También en la época de Pablo ya existían falsos hermanos que eran hipócritas con él. Eso es lo mismo que ahora en día la hipocresía se ha alterado más. No solo existen falsos pastores, falsos ministros, falsos profetas, falsos hermanos, de todo hay en la viña del Señor. Por eso no todo el que dice Dios le bendiga hermano es cristiano. No todo el que anda con una Biblia, el que anda con un cubierto es cristiano. Puede que usted que anda con un cubierto en su cabeza, puede que usted sea una falsa cristiana. ¿Por qué? Vea su vida. ¿Cómo es su vida? Si su vida es como los impíos, los pecadores, los inconversos, usted es una falsa cristiana que debería de quitarse ese cubierto. Porque una vez dijo un predicador, tal vez usted no se avergüenza del evangelio, pero el evangelio se avergüenza de usted por la vida que usted lleva. Lo mismo le digo a usted que se congrega en X congregación. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de corazón. Peligro de falsos hermanos. En trabajo y fatiga. Se cree que el apóstol Pablo trabajaba en el día y por la tarde se dedicaba a predicar. O sea, no era como los pastores, los evangelistas cómodos de ahora. Que ahora, por ejemplo, los pastores están tan cómodos que no trabajan. Se dedican, o sea, hay muchos pastores, discúlpenme lo que le voy a hablar, que son mantenidos. Son mantenidos. Imagínense. Ellos dicen que se dedican el tiempo completo a la obra del Señor. Así dicen ellos. El apóstol Pablo se dedicaba a la obra y trabajaba en el día. Y por la tarde se dedicaba a predicar, por las noches. Por eso el apóstol él decía, yo no quiero servirle de agravio, ni quiero de que me carguen. Por eso él trabajaba. Y ahora en día, digamos, hay una gran cantidad de pastores que no trabajan porque les gusta que los mantenga. La Biblia dice que hay muchos predican por vianda. Y la vianda es por la comida. Otros predican por competencia. Otros predican por dinero. Y eso es, ahora en día, eso es lo más común. Que muchos predican por la comida y por el dinero. Pero el verdadero hombre de Dios lo hace por amor. ¿Quiere usted probar al pastor que tiene? No le dé diezmo 3 meses. Y va a ver usted cómo se queja arriba del púlpito. ¿Por qué? Porque está por dinero. No, es mentira que están viviendo por fe. Ellos así dicen, por fe andamos, varón. No le dé unos 6 meses diezmo ni ofrenda. Trate de darle esos diezmos a los programas de radio, de televisión que se predican. Usted va a ver cómo llora el pastor. ¿Por qué? Porque no está por fe. En cambio, el apóstol Pablo, algunos hermanos de amor le daban su ofrenda. Le daban su ofrenda y él no agarraba para él ese dinero, sino que lo que él hacía era, se lo llevaba a los pobres, era comunitario también. Porque cuando el apóstol Pablo se reunió con Pedro en Jerusalén y algunos de sus discípulos, dice que a mí lo único que me dijeron que me acordara de los pobres y de las viudas en su necesidad. Y yo dije, procuré diligentemente hacerlo.
Entonces el apóstol Pablo iba a algunas congregaciones, recaudaba ofrenda, y lo que hacía era, esas ofrendas se las daba a los pobres, a los necesitados. Eso era lo que hacía Pablo. En cambio, ahora en día, por ejemplo, las ofrendas que se le dan a XY personas son para ellos, porque no trabajan. Más ahora cómo está la situación. Por eso le digo, el apóstol habla, viví en medio de tantos falsos hermanos. Viví en medio de tantos falsos hermanos. Es mentira de que todo el que dice Dios le bendiga es siervo de Dios. El apóstol dice en desvelos, en muchas, él padeció hambre, padeció frío, desnudez, pasó preocupaciones por todas las iglesias, se enfermó. Ese es Pablo. Ese es un verdadero siervo de Dios, y en muchas ocasiones él dice que él era un siervo inútil. Ese fue Pablo. Y no solo eso, en muchas ocasiones el apóstol Pablo fue encarcelado. ¿Por qué? Solamente por predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había una gran pasión en él. Esa es la pasión que deben de tener muchos cristianos ahora en día. La pasión por ir a predicar la palabra del Señor. Esa pasión que había en Pablo, que había en Martín Lutero. Porque lo que Pablo defendía, también lo defendió Martín Lutero. A tal grado de que el apóstol lo decapitaron. Y una de las cartas que escribe dice: he peleado la buena batalla. Cuando escribe esa carta, ya el apóstol Pablo ya tenía la sentencia de muerte. Así como Martín Lutero le dijeron: retráctate de lo que has dicho. Pero él nunca se retractó, porque sabía a quién servía. Sabía a quién servía. Y esa pasión tiene que haber en usted, hermano y hermana. La pasión por evangelizar, porque acuérdese, hay una comisión, hay una orden dada por Dios para cada uno de vosotros. Y esa orden, no sé si la está cumpliendo usted. Así que si esta palabra, hermano, amigo, ha tocado su corazón, haga la siguiente oración. Predicador, ha terminado el mensaje. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invitamos a hacer la siguiente oración de fe. Padre Celestial, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mis pecados, que resucitó de la tumba y que vive para siempre. Le abro mi corazón y mi vida y recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Deseo que Él sea el Señor de mi vida. Gracias por salvarme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.